Leímos la historia para no ir repasando otra vez. Este es un capítulo muy largo. Ok, bien. Ok, bien, hermanos. ¿Por qué tenemos un capítulo tan largo? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos un capítulo tan largo? No sé si usted te ha puesto a pensar. Bueno, hermanos, creo que este capítulo quiere enseñarnos otro aspecto interesante de la fe. A veces, este capítulo, quiero que usted piense un poquito en esto. Ah, ¿Será que a veces los cristianos estamos buscando ver a Dios en intervenciones directas y extraordinarias? Muchas veces los cristianos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la fe, muchas veces los cristianos queremos ver como cosas muy extraordinarias y cosas muy milagrosas. Y hermanos, la definición de un milagro según la Biblia es una intervención de Dios donde Él, hermanos, rompe las leyes naturales que Él ha dado. ¿Ok? A veces nosotros llamamos milagros a lo que no son milagros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo hizo milagros en el sentido que Él rompió las leyes naturales. O sea, por ejemplo, convirtió el agua en vino. O sea, eso es romper leyes naturales que Él ha hecho. Hermanos, caminó sobre el mar. Eso es romper leyes naturales. La definición bíblica para milagro es una intervención, ¿verdad? Donde Dios rompe las leyes naturales que Él mismo ha establecido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? Y de nuevo, siempre son con un propósito, siempre. Y muchas veces, a veces los cristianos estamos queriendo, Señor, dirígeme con esto, ¿verdad? Por favor, Señor, si está nublado, ¿verdad? No vamos a ir a la escuela mañana. ¿Verdad? Oh, Señor, hizo que se nublara, ¿verdad? Bueno, hermanos, la fe no tiene que ver todo con ver milagros. Esta historia que vamos a ver aquí, no se ve nunca a Dios hablando, nunca se ve Dios haciendo algo, una intervención así, ¿verdad? Como que un brillo a Rebeca, ¿verdad? O el siervo, ¿verdad? Siendo dirigido así como en un éxtasis. No. Lo que vamos a ver en esta historia, hermanos, es que la fe no siempre requiere intervenciones extraordinarias, sino a veces oración, sabiduría y expectativa en situaciones ordinarias. Hermanos, déjenme de nuevo repetirlo. Esta historia nos va a enseñar de nuevo que la fe no siempre requiere esas intervenciones extraordinarias, sino oración, sabiduría y expectativa en las situaciones ordinarias. Hermanos, esta historia nos enseña un concepto de Dios que se llama providencia. ¿Ha escuchado eso? Providencia. Bueno, la palabra providencia o este concepto de Dios de providencia significa su gobierno, su cuidado y su dirección a través de las decisiones libres de las personas. ¿Ok? Otra vez, la palabra providencia, el término providencia, significa su gobierno, su cuidado y su dirección a través de las decisiones libres de las personas. Muchas veces pensamos, hermanos, que Dios es como un manejador de títeres, manipulando cada cosa que hacemos o pensamos o decidimos. ¿Se ha visto cómo funcionan los títeres? Arriba están los manejadores. Y muchas veces pensamos que Dios es como títere, ¿no quieres? ¿No quieres? Vente para acá. Y pensamos que muchas veces Dios es así con nosotros, ¿verdad? Que nos maneja a gusto o disgusto. Pero hermanos, la realidad no es esa. No es esa. No somos títeres de Dios. No somos mascotas de Dios. Somos hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Y la verdad, hermanos, es que Dios nos está cuidando y Dios está obrando y Dios está gobernando a través de las acciones de las personas. Muchas veces nos referimos a la providencia de esta manera. Nada se sale del control de Dios.
Y aún a veces en las cosas malas, Dios produce cosas buenas. Eso es la providencia. De nuevo, su gobierno, su cuidado y su dirección a través de las decisiones libres de las personas. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Ayúdeme a orar, por favor. Señor, te pido que me des gracia para poder explicar esto. Y ayúdame, Señor, a quitarme, ¿cómo puedo decirlo? ¿Y cómo puedo? A veces hay mucho misticismo en los cristianos. A veces hay mucha superstición en los cristianos en cuanto a cómo tú diriges nuestras vidas. Y creo que esta historia nos va a enseñar ese aspecto de la fe, donde tú nos estás cuidando, donde tú estás gobernando y donde tú nos estás dirigiendo a través de nuestras propias decisiones, a través de nuestra propia capacidad para pensar, evaluar y decidir. Y no tienes que manipular nuestros pensamientos como si fuéramos títeres. El hecho es que muchas veces obras de manera misteriosa a través. Y eso nos debe enseñar, Señor, que nuestra fe no debemos estar siempre pidiendo esos milagros o esas intervenciones, pero sí debemos estar pidiendo tu guía y tu dirección. Ayúdame, en verdad, Señor, poder explicar esto de una manera ágil, de manera apropiada. Te lo suplico, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta historia tiene 3 escenas. La primera escena nos describe, ¿verdad? Dice versículo 1, Abraham era ya viejo, dice Génesis 24:1, Abraham era viejo y bien, ¿qué? Avanzado en años. Bueno, vamos a pensar en esto. ¿Qué tan viejo era Abraham? En el capítulo anterior, dice la Biblia que Sara murió a la edad de 127 años. ¿Ok? Isaac probablemente tenía 37 años y Abraham tenía en el capítulo anterior aproximadamente 137 años. Pues sí, ya estaba mayorcito, ¿verdad? Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 25, se dice que Abraham murió de 175 años. Entonces, después de que murió su esposa, Abraham todavía vivió 38 años más. ¿Ok? No con eso, se dice que se casó con otra mujer, ¿verdad? Y tuvo 6 hijos. Okay. Bueno, no sabemos nada de la esposa, pero no estaba tan viejo para morirse. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Probablemente, o sea, muchas cosas. Ahora, aquí el punto es este. Ahora, ¿por qué quiero hacer? Abraham no era tan viejo, ¿verdad? Como para que ya estarse muriendo, pero sí era un hombre viejo para hacer lo siguiente, que es el punto del capítulo. Ahora, nada más. Abraham, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Dice la Biblia que Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años, ¿ok? Y no tuvo hijos hasta los 60 años. Entonces, probablemente Abraham tenía 150 años cuando vio a sus nietos, ¿ok? Abraham tenía aproximadamente 150 años cuando vio a sus nietos. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque el narrativo está siendo introducido por la edad de Abraham. Ahora, Abraham no sabía cuánto iba a vivir, Abraham no sabía todo lo que Dios había tenía destinado, pero tenía una responsabilidad porque su hijo en este capítulo ya estaba alcanzando los 40 años, edad suficiente como para ¿qué? Para casarse. Y él sentía la responsabilidad de conseguir una esposa para su hijo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque vemos que en el Medio Oriente era costumbre de los padres procurar ¿qué? Una esposa para sus hijos. ¿Sí o no? Qué bueno que no vivimos en Medio Oriente, ¿verdad? Y cada quien puede escoger. Hermano Cruz, ¿qué pasó? Pregunta, ¿eran primos
Sí, en un sentido, sí. Y esa es a lo que voy. Ok, ahora, noten aquí. La primera, ¿por qué se introduce el narrativo Abraham viejo? Bueno, probablemente por la responsabilidad de que tenía para conseguir una esposa. Ahora, Abraham ya no tenía a Sara. Y una tremenda ayuda para conseguir a otra mujer, pues era su esposa y ya no la tiene. Ahora, Abraham sabe el peligro que corre su hijo si se casa con una de las mujeres de Canaán. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y adivina dónde vive Abraham. Abajito de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda Berseba? Berseba está un poquito abajito, ¿verdad? Abajito del lado izquierdo, de donde estaban Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham sabe que si Isaac sale y empieza a ver a las chicas del país, corre peligro. ¿Por qué? Porque ellas pueden desviar su corazón. Ellas pueden desviar su corazón. Entonces, le pide a su siervo hacer un viaje a su familia para conseguir una esposa. En las palabras del siervo, mire versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios del cielo y Dios de la tierra. Se refiere a Dios como el Dios ¿qué? Del cielo y el Dios de la tierra. Y le dice, por favor, mira, por favor, prométeme. Le está diciendo, enjúrame, ¿verdad? Que no vas a dejar que mi hijo se case aquí. Que vas a ir y tratar y conseguirle. Ahora, hermanos, lo que están pidiendo es difícil. ¿Sí o no? Y el siervo preguntó muy lógicamente, bueno, voy, y si no quiere, ni modo que me la robe. Ni modo que la traiga a fuerzas. Ni modo que la secuestremos. Ahora, note esto. El siervo está, hermanos, esta es una pregunta muy lógica, muy real, muy coherente. Oye, Abraham, ¿y si no quiere? Ahora, Abraham contesta esto. Ahora, quiero que note las palabras. Este es el padre de la fe. Este es el padre de la fe. Si había un hombre modelo para el pueblo de Israel, es este hombre. Y Abraham dice, bueno, primero, Dios va a mandar su ángel. Y vas a tener una esposa. Ahora, pero dice, y aquí viene la cláusula de, y si no, o sea, mire cómo funciona esto. Mira, yo sé que Dios va a mandar su ángel. Y yo sé que Dios te va a ayudar y que vas a tener una esposa. Pero si no. Ahora, hermanos, aquí viene. No que este era un hombre de fe. Debía asegurarlo. No los cristianos ahí por ahí andan diciendo, decláralo. Si ni el padre de la fe se está animando y él sabe. O sea, no es que Dios no pueda, no es que Dios no quiera, pero también la otra persona tiene voluntad. Y si la otra persona no quiere, nada más no se puede hacer. Y ya. Eso es coherente con la fe. Eso es coherente con la fe. Entonces, el padre de la fe nos está diciendo, yo tengo confianza que Dios va a mandar su ángel, yo tengo confianza. Pero si no pasa, tú vas a ser libre de mi juramento. Entonces, hermanos, hay que entender esto, que la fe también entra con sus posibilidades. ¿Ok? O sea, hay que tener mucho cuidado de no ser cristianos, ¿verdad? Porque usted se va a decepcionar. Créame, si usted se va a decepcionar, si usted cree que la fe que tenemos, esa fe de declara, promete, de Señor, yo sé que hoy, ¿verdad? Va a ser mi día. Hoy tú me vas a ayudar, voy a comprar ese cachito de lotería y yo sé que tú... Oh, hermanos, no, así no funciona la fe. Así no funciona la fe. Ahora, cuando le dice su ángel, ¿cuál ángel? Bueno, hasta este narrativo, hasta esta historia, se ha visto el ángel. En el capítulo 16, el ángel de Jehová encontró a Agar y le dijo, regrésate, cuando estaba embarazada. En el capítulo 21, cuando Abraham los expulsó, fue el ángel que encontró y les dio agua y les dio promesas. Y fue el mismo ángel que le dijo, Abraham, detente, yo sé que temes a Dios. Entonces, Abraham entiende que, verdad, que un ángel, que la presencia de Dios es manifestada en un ángel que tiene la capacidad de
guiarle. Y dice, yo sé que mandará su ángel. Ahora, hermanos, usted leyó la historia larga conmigo. ¿Dónde se ve el ángel? El ángel le habló al oído, le dijo, le vio. ¿Dónde está el ángel? Entonces, ¿lo mandó Dios o no lo mandó Dios? Ahora sabemos de nuevo, probablemente el ángel que está refiriendo es la manifestación de Dios. Hermanos, este es un detalle con las palabras. No existe una palabra para ángel. La palabra ángel es la palabra, por ejemplo, la palabra en español ángel viene de la palabra griega ángelos, pero ángelos no significa ángel. Ángelos es mensajero. La palabra hebrea es la palabra melek, que significa un mensajero. Y a veces se puede traducir un siervo. Entonces, les digo esto porque uno pensaría, no, debe haber una intervención sobrenatural. No. Abraham dice, Dios va a manifestarse. Lo que parece que está diciendo Abraham es, Dios va a manifestarse y te va a guiar. Pero nunca vemos esa intervención milagrosa. Ahora, no significa que Dios no está obrando, pero nunca vemos esa cosa sorprendente, gritándole, a lo mejor al ángel codeándole al siervo. ¡Ah! Nunca vemos eso en la historia. ¿Ok? Ahora, mire por favor, avanzamos. Versículo 10, por favor. Mire el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de ¿qué? De Nacor. ¿Ok? Llegó a la ciudad de Nacor. Hermanos, en Reina Valera se traduce Mesopotamia, pero si usted vio en la nueva traducción viviente, se lo tradujo como Aram Naharaim, que quiere decir Aram de los dos ríos. Bueno, el lugar, hermanos, probablemente era allá arriba, ¿verdad? Arriba de Siria, casi llegando con Turquía, donde se juntan el Tigris y el Éufrates. Esa era región, ¿ok? Donde se unen los ríos, o por lo menos van los ríos paralelos del Tigris y el Éufrates, es donde viven. Ahora, hermanos, ¿qué tanto viajó? Bueno, dependiendo la ruta que siguió el siervo, okay, la ruta más corta, si hubiera podido seguir el siervo, era una ruta de 800 kilómetros. Pero probablemente la ruta comercial y la ruta donde tenían protección, o la ruta que todo mundo tomaba, probablemente fue un viaje de 1450 kilómetros, hermanos. 1450 kilómetros. Y no nos dice nada del viaje. Solamente nos dice 10 camellos. Sabíamos que iba más gente. Y nada más en el versículo 10 dice, llegó. Hermanos, y según Google Maps, de Hermosillo a Guadalajara son aproximadamente 1354 kilómetros que se recorren en 16 horas aproximadamente, en carro, en autopista, pagando casetas. ¿Cuánto tiempo cree que le llevó al siervo llegar ahí? Hermanos, no dice, pero haciendo cálculos, hermanos, de seguro sabemos que era más viaje de más de una semana. Una semana, más viaje de una semana. Y nada más es todo lo que nos dice. ¿Por qué? Porque no importa. Pero de nuevo, pero esto nos hace pensar, el siervo hizo un viaje largo para cumplir su cometido. Ahora, ¿dónde está el punto de la historia? ¿Por qué es tan larga la historia? ¿Qué piensa usted? ¿Dónde está el punto de la historia? El punto es que Abraham sabía que lo que pasó a su sobrino Lot, y no quería que se casara con una del país. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no está el punto de la historia ahí. ¿Dónde está el punto de la historia? Pero sí, específicamente, ¿dónde, Aarón? No es donde el siervo le recomienda a los parientes de Abraham prácticamente lo que pasó. Hermanos,
El punto está en la oración y la respuesta a Dios en la oración. La historia es tan larga porque primero pasa el evento, va con la familia, ¿a qué? Y relata el evento tal cual está. Por eso la historia se hace tan larga, porque pasa el evento y el siervo llega con la familia y les vuelve a repetir el evento. Hermanos, la historia está, el punto de la historia está en que en la oración a Dios y la respuesta de la oración. Ahora, piense por favor. Piense, piense, ¿qué dice el siervo? ¿Se acuerda? Llega a la tierra, se pone, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues le voy a hacer como la Cenicienta, ¿verdad? Voy a publicar un edicto, ¿verdad? Y voy a echarles ojo, y vamos a evaluar, vamos a ver. El siervo tiene una tarea muy difícil. Ahora le dijo, ve de mi familia. Primero el siervo, pues hay que encontrar a la familia, y luego hay que saber. Entonces, hermano, el siervo tenía una tarea difícil. Si yo hubiera sido el siervo, ay, ¿yo para qué me metí en estas cosas? O sea, ahora, esto hace el siervo. Ora a Dios. Ahora, esto es muy interesante. Pues, ¿qué no era Dios de Abraham? Ahora, ¿cómo el siervo está orando? ¿Por qué? Porque, recuerde, Dios quería usar a la familia de Abraham para conectarlo a las naciones. Y el siervo está pudiendo tener acceso a Dios como el Dios de ¿qué? De Abraham. Y el siervo le está pidiendo, Señor, por favor, mire, dice, por favor, extiende tu misericordia con mi Señor. Ahora, aguas. La palabra misericordia en Reina Valera no siempre proviene de la misma raíz hebrea. La palabra aquí que se utiliza habla de amor leal, fidelidad y compromiso. En otras palabras, el siervo le está diciendo, por favor, Señor, muestra tu fidelidad, tu amor y tu compromiso a mi siervo Abraham. Me acaba de mandar una tarea bien difícil. Y le dice, esta es mi petición. Las mujeres vienen, la que me dé agua, yo le pido agua y me dé agua, y que de ella salga, le voy a dar a tus camellos. Hermanos, llevaba 10 camellos. Un camello, dice, de verdad, dice ahí el internet, que puede tomar 100 litros en una sola. O sea, esa mujer iba a tener que sacar 1000 litros para darle a los 10 camellos. Las cubetas son cubetas de ¿qué? 20 litros. Échele cuenta, si tuviera. De nuevo, el siervo está usando el criterio que él tiene y el criterio que él sabe, ¿sí o no? Sí. O sea, él está usando. O sea, mira, Señor, la que me dé agua a mí y que de su voluntad salga a darle a mis camellos. Ahora, ¿por qué? En su criterio él pensó, esto va a demostrar, primero, que es una mujer hospitalable, ¿sí o no? Y esto va a demostrar, pues, que es una mujer chambeadora, ¿sí o no? Esto es lo que está pensando el siervo, hermano. O sea, esto es lo que está pensando el siervo. El siervo tiene un criterio y está diciéndole, Señor, mira, y es muy específico en su ¿qué? En su criterio. Señor, mira, la que me dé y que de su iniciativa salga y que le dé a mis camellos, esta va a ser. Todavía dice Reina Valera, todavía no estaba terminando de orar y llega Rebeca. Ahora el narrador lo hace reinteresante, hermano. Dice el narrador, viene Rebeca, hija de Betuel, ¿verdad? Hijo de Milca y Nacor. Dice el narrador, aquí está. Y el narrador hace como las novelas, hermanos. Así la hace la presentadora. Aquí está. Bueno, ella era. Entonces el siervo, ¿verdad? Va, le pide. Entonces, oye, ¿me das agua? Le da agua. Y de ella sale. Le voy a dar también a tus camellos. Ahora, miren lo que la Biblia dice, por favor. Mire versículo 21. Mire versículo 21, por favor. Génesis 24, 21. Y el hombre estaba, ¿qué? Maravillado de ella. Ahora note aquí. Callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o... La Nueva Traducción Viviente dice, el siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba
si el Señor le había dado éxito en la misión. Ahora, ¿por qué? Porque bueno, ya es una mujer el siervo. Pero ¿qué tal si no es de la familia? ¿Qué tal si era cananea viviendo aquí? ¿O qué tal si era de los enemigos de Abraham? A lo mejor dejó uno que otro enemigo, ¿no? No sé, estoy especulando, pero dice que quedó. Entonces, lo que le pone un anillo en la nariz y le pone brazaletes. Ahora, esto es muy, hermano, yo no sé si esto Dios lo hizo con mucho propósito. Aproximadamente, el anillo de oro que le puso en la nariz probablemente fue un anillo de 6 gramos de oro. Según Goldrake, si fuera pureza de 24 quilates, ese anillo de oro costaría aproximadamente 9,800 pesos. Le puso 2 brazaletes. Los 2 brazaletes probablemente sumaban 114 gramos de oro. Según Goldrake, si fuera pureza de 24 quilates, los 2 brazaletes costarían 187,389 pesos. Entonces le puso no cualquier cosita, ¿verdad? No le puso cualquier cosita. Y entonces el siervo lanza la siguiente pregunta: ¿de quién eres hija? Y le pregunta: ¿en la casa de tu padre hay lugar para hospedarnos? Y entonces ella le dice: soy hija de Betuel, mis abuelos fueron Milca y Nacor. Imagínense la cara del siervo. Si hubiera puesto, fuera cananea. Pues no sabemos, pero imagínense lo que sí sabemos. Hermanos, el siervo se asombra y el siervo responde en 2 maneras. Primero, alaba a Dios por su misericordia. Señor, gracias porque mostraste compromiso, porque mostraste amor. Y luego, hermanos, segunda cosa, le alaba por su guía. Gracias porque me guiaste. Y uno preguntaría: ¿y dónde? ¿Dónde estaba el ángel ahí? ¿Dónde estaban aquí? A ver, ¿dónde estaba la intervención milagrosa de Dios? ¿Dónde estaba esa guía? El siervo del ángel. ¿No? No. Para mí se me enseña lo que estaba muy claro, que Dios no quería, o sea, si Abraham decidió que él se casara con una mujer que no era la correcta, No hay intervención milagrosa. Hermano, quiero enseñarles eso. No hay ninguna intervención milagrosa, sobrenatural y externa. Dios no está manipulando. Dios no le dijo al siervo en su oreja: pide estas 2 cosas. No hay intervención milagrosa, sobrenatural y externa. No hay. Ahora, ¿eso significa que Dios no le estaba guiando? Permítame tantito. Ahora, vamos ahí, permítame tantito, mantenga eso. ¿Verdad? La mujer va, pues escucha todo, ¿verdad? Le encuentra a Labán, su hermano. Dice que su hermano ve, ¿el qué? El anillo y el brazalete, corre a verlo. Ahora, eso es muy interesante, porque eso es la primera cosa que nos dice de Labán. La primera cosa que nos dice de Labán es que él vio las cosas. Y entonces viene el siervo. Hermano, esa es la primera impresión de la Biblia de Labán, ¿sí o no? Ahora, el siervo comienza a hacer la negociación, ¿ok? Y entonces cuando está el siervo, les dice 5 cosas. Cuando está ya con Labán y Betuel, que es el papá y el hermano mayor. Les dice, voy a resumir: Abraham es mi siervo y Dios le ha bendecido y Sara le dio un hijo. Segunda cosa, él me hizo jurar que no iba a dejar que se casara con una cananea, que iba a venir aquí y conseguirle una esposa. También dice: mi amo Abraham me dijo que que su ángel me iba a guiar. Mi amo me dijo que su ángel me iba a prosperar. También mi amo me dijo que iba a regresar, pero también mi amo me dijo que si no quería la mujer, yo iba a ser libre de mi juramento. Entonces, cuarta cosa, el siervo describe: cuando yo llegué,
esto fue lo que oré, ¿verdad? Dios me contestó. Y entonces de nuevo, el siervo responde en adoración. Y entonces, de nuevo, Betuel y Labán dicen, pues si tú estás pidiendo de esta manera, que cuando en la vida se te iban a alinear los astros para que eso que tú específicamente estás pidiendo, y dicen los siervos, esto tiene que venir de Dios. O sea, quien puede contestar en ese nivel de detalle, pues es Dios. Y le dice, bueno, pues ahí está, está bien por nosotros. Y entonces, ¿verdad? Ahora, no sé si se notó en el narrativo, ya que le dijeron que sí, pues ahora sí, hey, chavos, traigan todo lo demás, ya dijo que sí, y empiezan a repartir, ¿verdad? Y empiezan a repartir riqueza, le dan a Rebeca, le dan a Betuel, ¿verdad? Hoy en día a lo mejor le llaman pantallas planas, y, ¿verdad? Air fryers y esas cosas. Bueno, y pasan la noche. Al siguiente día le dicen, oye, pues ya está todo, ocupa 10 días. Y el siervo, no, ya por favor, miren lo que Dios acaba de hacer, mándenme ahorita ya. Mándenme ya. Pues hay que preguntar la reza. Y Rebeca, sí, ¿cómo? Oye, sí te vas a creer en mi dice, sí, bueno. Y entonces, hermanos, de nuevo, la envían con su niñera y la despiden de una manera muy peculiar. Le dicen, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. ¿Por qué la despiden así? No sabemos si los descendientes de Abraham conocían de la promesa de Dios o probablemente el siervo platicó con ellos y les dijo las promesas que Dios tenía para con ellos. De alguna manera, esta despedida marca algo muy interesante en la vida de Rebeca. Después, los últimos versículos dicen que Abraham salió al campo a meditar. Cuando dice que Isaac vivía en el Negev, parece que ya no vivía con su padre, vivía cerca, probablemente con 40 años de edad, y entonces él sale al campo. Ve que los camellos vienen, se va a acercar a los camellos. Rebeca pregunta, ¿y ese muñecón? Es el siervo de mi amo, ¿verdad? Dice, bueno, se bajó, se pone el velo. Entonces, imagínense. Ahora, hermanos, yo creo que por amor de nosotros, el Señor, imagínense que el siervo le repitió todo a Isaac. Adivina que no, cabrón, no sabes lo que pasó. Y otra vez, y fui, y tal, y Dios me tocó. Probablemente, de nuevo, para abreviar la historia, ¿verdad? Le vuelve a contar. Isaac toma a Rebeca, la lleva a la tienda de su madre y probablemente lo que pasó ahí fue una boda. ¿Ok? Una boda. Y ahí termina la historia, hermanos. Ahí termina la historia. ¿Ok? ¿Qué pasó, hermano Pati? Hermano, la palabra de Dios ya ve que dice que Dios da que ver como el hacer. Tal vez yo pienso que le gusta a Abraham esa petición de su siervo. Ella ya oró, porque Dios lo guió en esa oración, porque Dios ya tenía preparado todo. Bueno, es lo que yo creo. Bueno, como dice mi palabra, que no me quede como la fe. Ok, ahí vamos. Y aquí está de nuevo. De nuevo, yo creo que esta historia, hermanos, nos está enseñando algo muy interesante. Hermanos, primera cosa, esta fue la última prueba de fe de Abraham. Esta fue la última prueba de fe. Conseguirle una esposa a su hijo. Ya no había, porque el siguiente capítulo se va a morir. Sin más, no se va a decir, esta es la última prueba de fe. Y la última prueba de fe, hermanos, de nuevo, la última prueba de fe, se nos muestra a Dios trabajando, obrando, dirigiendo, gobernando, pero de nuevo, sin esas intervenciones extraordinarias, sino que estamos viendo a Dios aquí trabajando por medio de la oración, la sabiduría personal
y expectativa en las situaciones ordinarias. Hermanos, Dios es la persona a través de estos eventos. Hermanos, Dios se va a mencionar 17 veces en toda la historia. Dios se menciona 17 veces en toda la historia, pero ninguna vez se menciona a Dios haciendo algo directamente. Se menciona a Dios, se menciona a su ángel, se menciona a su guía, se menciona a su... pero no lo vemos ahí. Se dice que Dios guía a las personas. Se dice en este narrativo que Dios extiende su misericordia. Se dice en este narrativo que Dios prospera y da éxito. Ahora, ¿cómo hace eso Dios? Bueno, la primera cosa, por medio de la sabiduría y las decisiones personales. Hermanos, Dios nos ha dado cabezas para pensar. No somos títeres. Dios espera, Dios espera que usemos, ¿verdad?, de la sabiduría que nos ha dado. Y cuando hablo de sabiduría, hermano, no estoy hablando de las cosas misteriosas. Dios quiere que a través de la aplicación del conocimiento podamos decidir y escoger bien. Ahí vamos. En eso tengo. Ahora, hermanos, de nuevo, Dios obra a través de la sabiduría personal. ¿Ok? Dios obra a través de la sabiduría personal, de la evaluación propia. ¿Ok? O sea, usted no va a preguntarse, si usted necesita, vamos a decir, hermanos, usted necesita, yo pasé la otra vez, tenía que comprar un rotomartillo para hacer un trabajo. Yo no estaba, a ver, Señor, donde el clic se mueva, ese va a ser tu... No, uno tenía que analizar, a ver, cuáles estos, cuántos carbones, cuál garantía, cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta acá, O sea, Dios me dio la suficiente capacidad para hacer mi decisión y ver lo que podía salir más barato o no barato, ¿sí o no? Eso hacemos diario, ¿sí o no? Eso hacemos continuamente. Usted evalúa, ¿qué es esto? ¿Haz esto? ¿Dónde guardamos? Eso es muchas veces lo que Dios usa, nuestra capacidad y habilidad. Pero lo que más va a mostrar aquí, hermanos, es Él obra en la oración conectada con las decisiones personales. Hermanos, la Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, ¿cómo cree que Dios nos contesta esa? Dice Santiago, si tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios y Dios les va a dar. Ahora, ¿cómo nos va a contestar? Muchas veces como cristianos pensamos, no, Dios, mete pensamientos aquí. Señor, manipúlame, ciérrame puertas, ábreme puertas. Pues no. ¿Sabe cómo Dios nos va a contestar? En las cosas que hacemos. ¿A través de qué? A través del ejercicio. Pero podemos confiar que si oramos sabiduría, lo que decidamos, veamos y evaluemos es lo que nos va a dar. Hermanos, tenemos un ejemplo. Hicimos una decisión por los misioneros. El voto quedó 8-7. Y a mí como pastor eso me incomoda mucho. Señor, yo quería unanimidad en la iglesia. Tengo una iglesia dividida 8-7. Pero antes de eso oramos por sabiduría. Y aunque no fue cómodo para mí, yo hubiera podido como pastor, no, hasta que todos ustedes se pongan de acuerdo, vamos a hacer lo de los misioneros. Pero oramos por sabiduría. ¿Cómo se mostró la sabiduría? 8-7. Eso fue la voluntad de Dios. Eso fue la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, lo que estaba la hermana Patti, dice Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, la Biblia nos enseña la voluntad revelada de Dios. Hermanos, usted no tiene que preguntarle, oye Señor, ¿tú quieres que le compre comida a mis hijos? Señor, ¿tú quieres que trabaje? Hermanos, Señor, mira, pues mi esposa no tiene labial ni todas esas cosas, pero yo creo que tú le quieres enseñar humildad.
¿Es la voluntad de Dios que atendamos a las necesidades de nuestras esposas? ¿Es la voluntad de Dios que arreglemos las cosas que a veces están descompuestas para que no batallen nuestras esposas? A usted le tiene que preguntar, oye señor, mira, la verdad, mira, quiero comprar otras herramientas. Yo sé que la lavadora no funciona la misma todavía, ¿verdad que es tu voluntad? No. En la Biblia tenemos la voluntad revelada de Dios. Y nada más necesitamos pensarle un poquito, porque dice Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y no está hablando de la voluntad misteriosa y oculta, no, está hablando de lo que ya sabemos, de lo que ya sabemos. Ahora, dice aquí, también Santiago nos dice, cuando pidan sabiduría, cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Hermanos, si usted pide sabiduría de Dios y después que ora sigue dudando, su fe es muy inestable en Dios. Si usted le dice, Señor, a ver, tenemos este asunto, tenemos tal asunto, y termina de orar y sigue dudando, su fe es cuestionable. Su fe es cuestionable. Si usted no puede decidir, no, Señor, ¿cómo sé mis sentimientos? Si usted, hermanos, no puede tener una confianza de actuar según la sabiduría que Dios nos ha dado y la sabiduría que Dios nos va a dar en las decisiones personales, su fe es cuestionable, lo dice Santiago. Y muchas veces, hermanos, los cristianos no hacen nada porque se quieren sentir súper seguros. Que yo tenga 100% paz, pues se va a quedar esperando con su 100% paz. Porque Dios nunca promete eso. Y por último, ¿cómo Dios va a orar? Por medio de la sabiduría y decisiones personales, por medio de la oración y por último, por expectativa a la oración. Oramos para que Dios nos conteste, ¿no? Si usted no ora para que Dios le conteste, entonces ¿para qué ora? Oramos para que Dios nos conteste, ¿no? Mucha gente a veces nos cuestiona a los cristianos. Los cristianos oran para sentirse psicológicamente bien. Y a lo mejor eso es cierto en muchos de nosotros. Pero oramos para que Dios nos conteste. Hermanos, si no oramos para que Dios nos conteste, entonces ¿para qué oramos? El siervo está teniendo expectativa de la oración. Por eso dice ahí, estaba callado viendo cómo, oye Señor, estarás aquí o no estarás aquí, a ver. Y muchas veces nosotros terminamos de orar en nuestras rodillas, en nuestro lugar, en nuestras casas, e inmediatamente se nos olvida que oramos. A la siguiente hora no estamos esperando que Dios nos conteste. No vivimos en expectativa de que Dios nos conteste. Y muchas veces Dios nos contesta. Ay, ya se me había olvidado que lo había pedido a Dios. Esa es muchas veces hermanos, muchas veces esa es mi situación. Yo doy tantas gracias a Dios por mis hijos, porque a mis hijos no se les olvida. Yo, el padre, pastor, a mis hijos no se les olvida lo que piden. Orábamos por el cumpleaños de Josué Daniel. Yo no me acordaba. Pero orábamos que Dios le diera dinerito, que hermanos, José Daniel en este cumpleaños recibió muchas cositas. Y todas se las dio Dios. ¿Y adivine quién se acordó que habíamos orado por eso? Mis hijos. Y ahí los adultos, orando a un Dios grande, sin expectativa. ¿Para qué ora entonces? Dice Santiago, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen guerras para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Muchas veces nuestras oraciones, de nuevo, tienen una expectativa incorrecta. ¿Por qué? Porque pedimos con malos motivos.
pedimos con malos motivos. Hermanos, qué tremendo este aspecto de la fe. Hermanos, Dios no quiere, la fe en Dios no siempre requiere intervenciones extraordinarias. Muchas veces, la fe ocupa oración, sabiduría y expectativa en las situaciones ordinarias. Y adivine qué, nuestra vida es muy ordinaria. ¿Sí o no? Nuestra vida es muy ordinaria. Y Dios quiere que la vivamos así. Vamos a orar, hermano. Señor, te doy gracias por este tremendo pasaje. De nuevo, que nos ayuda a quitarnos muchas supersticiones y muchas cosas místicas. De veras, Señor, a veces hay tantas cosas raras que pensamos los cristianos. Señor, lo que queda claro es que tú estabas guiando, tú estabas dirigiendo, tú estabas controlando, pero lo estabas haciendo a través de contestar las peticiones en un nivel de precisión que solamente tú, y también estabas guiando a través de las decisiones y la mente de las personas. Y no debemos tener miedo de usar nuestras mentes, no debemos tener miedo de usar la palabra de Dios y rastrear en la palabra de Dios sobre una decisión. Y tampoco debemos, Señor, ser desconfiados en que tú nos vas a guiar a través de nuestra propia evaluación personal. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Te necesitamos. Nuestras vidas son muy ordinarias, muy rutinarias. Señor, y tú eres capaz de guiarnos. Ayúdanos, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.